En este video tutorial vamos a ver cómo convertir esta imagen en esta otra. En esencia se trata del clásico problema de eliminación de fondo, en el cual tenemos que separar el primer plano, en este caso el gato, del fondo, la hierba. Obsérvese que para simplificar el problema vamos a ignorar a estos pelos y nos vamos a centrar únicamente en el perfil del gato, tal y como se ve aquí. Dado lo irregular del fondo, así como lo difuso de la silueta del gato, no podemos usar ni la varita mágica ni tampoco el lazo magnético. En este caso, uno de los métodos que mejores resultados da es el de la contrastación de canales, es decir, buscar aquel canal en el que haya mayor diferencia entre fondo y primer plano y utilizar las opciones de fusión para separar el primer plano del fondo una vez contrastado. Vamos a empezar por duplicar la capa del problema para poder trabajar con la certeza de no perder la información original. A continuación vamos a ver los canales y buscamos aquel en el que haya un mayor contraste. El rojo desde luego no, el verde probablemente sí, en efecto es el verde. Ahora lo que tenemos que hacer es aumentar el contraste de esta capa para que haya una diferencia clara entre el fondo y el gato. Vamos allá. Obsérvese que este pico de aquí probablemente representa el fondo y este de aquí representa el pelo negro. Vamos allá. Bien, vemos que el fondo ahora es casi totalmente blanco y el pelaje es negro, pero tenemos el problema de las zonas del gato que tienen pelaje blanco, en las cuales se puede confundir el fondo. Lo que vamos a hacer pues es seleccionar primero toda la parte negra del gato y luego repetiremos el proceso pero para seleccionar las partes blancas. Así que le voy a dar a OK, voy a eliminar con el pincel normal y corriente, las partes del fondo que no han quedado bien niveladas. Simplemente pinto con blanco sobre el canal. Y también voy a pintar con negro aquellas partes del gato que tampoco han quedado bien contrastadas. Por aquí. Observen que esto se puede hacer con bastante sencillez porque lo difícil que es el contorno ya ha sido perfectamente contrastado. Tengo que tener cuidado por aquí. Y lo demás es bastante más sencillo. Como dije, por ahora voy a ignorar completamente esta parte que corresponde al pelaje blanco del gato porque lo podré seleccionar en dos partes. Muy bien, ahora voy a seleccionar este canal porque observen que solo he modificado el canal verde, el rojo y el azul siguen intactos. Voy a seleccionar el canal verde, voy a copiar su contenido y pegarlo en los otros dos. Muy bien, si ahora nos vamos a las capas, tenemos el fondo y encima la copia. Seguimos teniendo el problema del pelaje. Vamos a resolverlo. Creo un nuevo duplicado del fondo. Duplicar capa, fondo. Y ahora repito el proceso, pero esta vez voy a contrastar de manera inversa. Imagen, ajustes, niveles. Hago el contraste, pero ahora lo que me interesa es hacer negro el fondo y blanco el pelaje para poder seleccionar el trozo de pelaje que antes no pude seleccionar. Obsérvese que de nuevo aquí tenemos un contraste, lo que pasa es que inverso, es decir, blanco aquello que quiero seleccionar y negro el fondo. Para que haya compatibilidad con la selección que hice antes, simplemente invierto el canal. Imagen, ajuste, invertir.
Quito la selección y ahora voy a seleccionar todo aquello que quiero borrar, lo cual es más rápido que pintarlo con el pincel. Ya está. Relleno de blanco. Y vuelvo a copiar el contenido de la capa para pegarlo en las otras dos capas. Muy bien. Si nos vamos ahora a las capas, perdón, antes me refería a los canales, no a las capas. Volvemos ahora a las capas y tenemos por un lado el fondo, en una capa superior un trozo del pelaje y en la otra el resto del pelaje. Ahora, para poder hacer una selección basada en esto, puedo usar varias técnicas. Puedo, por ejemplo, usar las opciones de fusión para hacer transparente la parte blanca. Observen. A ver. Aquí. Observen. Muevo este deslizador y se hará blanco aquello que sea, se hará transparente aquello que sea blanco en la capa. Puedo hacer que esta transparencia sea difusa abriendo un poco la pestaña con la tecla Alt. Ahora hago lo mismo en la capa inferior, opciones de fusión, y ahora puedo fusionar las dos. Selecciono, combinar capas y pintar con el pincel negro en aquellas zonas que no se han quedado bien seleccionadas, estas de aquí. Y ya está. Aquí tengo el pelaje del gato. Puedo seleccionar los píxeles que no son transparentes en esta capa. Me voy al fondo. Y puedo hacer capa nueva, capa vía cortar. De esa forma tenemos una estupenda extracción de fondo. Ahora puedo rellenar la capa de fondo con cualquier degradado, por ejemplo. Tal y como requería el ejercicio. Si volvemos atrás en la historia, y nos ponemos en este punto, en el cual tenemos la imagen de la silueta y la imagen del pelaje, hay otra forma bastante rápida para seleccionar directamente lo que esté blanco o negro. Puedo ir a los canales, seleccionar un canal cualquiera y hacer la selección en función de este canal. Si ahora invierto, observen que ha seleccionado en función del nivel de brillo de este canal. ¿De acuerdo? De esta forma podría hacer capa vía cortar de nuevo. Y luego repetir la operación para el trocito de pelaje que no se quedó. Así como toda esta parte que no estaba en ninguno de los dos de las dos imágenes. Antes tengo que invertir. Eso es. Y ahora añado simplemente con el lazo toda esta parte. Y ahora sí puedo hacer capa nueva, capa vía cortar. Y ya tengo el gato completamente seleccionado del fondo. Para evitar esta fractura podría haber ampliado la selección antes de hacer capa vía cortar. En cualquier caso, ambas técnicas son perfectamente válidas.